Bueno, después de 2 semanas, con mucha ansiedad, que el correo, esto de que está pasando acá, del virus no venía, se retrasó y llegó el nuevo detector. La verdad que muy contento. Vamos a abrirlo así rápidamente y con ustedes el Vanquish. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a sacar todo esto. Vamos a darle vuelta. Vamos a meterle otro corte acá. La verdad que mucha ansiedad. Ahí está. Y miren lo que vino el Vanquish. Bueno, valiosos y valiosas, llegó el nuevo equipo, nuevo integrante de la familia. Vamos a ver cómo nos va en la playa. Así que bueno, vamos a empezar a abrirlo de a poquito. Vení acercando un poquito. Y filmar como esta zona, hacemos un pantallazo a mí y después yo abro esto y filmás un poquito acá. Pero siempre andás jugando entre mí y eso, vos la camarógrafa. Ok. Bueno, ya abrimos este detector, la verdad que trae de todo. Vamos a mostrar lo que fue trayendo. Tenemos la gorra. Tenemos lo que es el protector de pantalla para la lluvia. Tenemos unos manuales de cómo se ensambla. Tenemos lo que es para armar ya lo que son los brazos. Tenemos una bobina que es de 12. Quiero hacer una aclaración. Como este equipo fue un reemplazo por el tema de la garantía y que se había roto el simplex, que se le habían roto el parlante, un abrazo especial para Luis de Tommy Traiga que me reemplazó, me dio esta opción. La verdad que en vez de mandar un simplex nuevo, que era una de las opciones, me ofreció esta oportunidad de probar este equipo que tiene mejores prestaciones, tiene más profundidad. Ustedes saben que yo detecto en la playa, así que es mucho más estable, trae la multifrecuencia tan importante. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Así que lo que hizo fue enviarme un equipo de 540 del Vanquish. Así que tenemos la bobina de 12. Y agradecerle especialmente por estos auriculares que son inalámbricos, que en realidad estos corresponden al Pro Pack, así que mucho más cómodo poder trabajar y detectar con estos auriculares. Y el equipo, que la verdad que en todas las redes sociales, en todos los grupos, todos hablaban de manera maravillosa de este equipo. Así que bueno, muy contento, no hay nada más, muy contento con este equipo. Le agradecemos a Luis que me mandó este equipazo. Así que bueno, lo vamos a armar y en un ratito nos vamos a la playa. Valiosos y valiosas, síganme y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, acá les quiero mostrar lo que está haciendo María, una artista de Villa Gesell. Está haciendo una mandala gigante en la arena con este amanecer. Impresionante, el trabajo. Todas las mañanas viene a la playa y se pone a dibujar esta mandala gigante. Bueno, después les voy a compartir unas fotos si puedo.
Hermoso. Con una señal de 20, 19, 20. Vamos a ver qué hay acá. Según lo que estuve viendo, puede llegar a ser una moneda de 2 pesos. Vamos a ver. Ahí salió. Acá está. Moneda de 2 pesos. Bueno. Espectacular, seguimos. Bueno, acá tenemos otra señal. Es un poco inestable, vamos a ver si se acomoda. Tenemos el agua que nos pisa, pero no importa. Con las botas y con el Vanquish, que es muy estable, se puede trabajar igual. A ver si ya salió. Sí, acá tenemos monedita de 50 centavos. Bueno, perfecto. Seguimos. Bueno, con una señal de 22. Vamos a ver si hay algo acá. Aparentemente hay, porque suena fuerte, así que vamos a ver qué hay. Ya salió. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Fichita de video. Bueno, seguimos. Bueno, con una señal de 16, probablemente moneda de 1 peso. Vamos a ver si la podemos sacar. Claro, ¿cómo no la vamos a poder sacar? Ya salió. A ver si la puedo limpiar acá. Vamos a sacarlo.
Acá está la moneda de un peso. Moneda de un peso, perfecto. Chequeadísimo. Y acá porque me daba una señal. Y acá me da otra señal. Yo pensé que estaba acá la moneda de un peso, pero hay otra señal. Justo donde tiré la arena, Eso salió. Esta tiene que ser una moneda de 2 pesos. Acá está, moneda de 2 pesos. Che, ¿vieron eso, no? Tiré la arena acá arriba para que no la agarre el mar. La busqué y la moneda de un peso estaba al fondo. Y acá había otra señal enterrada. Qué loco. Bueno, seguimos. Bueno, primer hallazgo lindo con el Vanquish. Tenemos este anillito que la verdad que no sé si es de plata, de acero, porque tiene algo ahí adentro, pero no llego a distinguir si es un sello o no. Con un número, con un ID de 23, 24 salió este anillito. Yo tengo este anillo de plata que me da 27, 28, así que bueno, ya por esa diferenciación de la señal no sabría decir si es de plata o no. Pero bueno, hermoso primer anillito. Gracias Vanquish, la verdad que se está comportando espectacular acá en la playa. Con la arena mojada, impresionante, impresionante. Bueno, le metemos. Ay, me entró el agua y que los parió. Ay, me mojé la bota. La del toro. Todo por esta arandela del me mojé. La del toro. Bueno, miren lo que hay ahí. Con una señal de 10. Enterrado tenemos una medallita. Estamos muy cerca del mar, está lavando. Vamos a aprovechar a lavarla. Una florcita. Bueno, muy linda. Con el cordoncito seguimos. Bueno, vamos a ver si sacamos algo acá. Algunos centímetros más tarde. Bueno, salió una crucecita toda verde, así que debe tener cobre. Ahí se rompió el ganchito. No logro ver nada, así que bueno, costó, es una crucecita muy chiquitita. Bueno,
Bueno, con una señal de 15 encontré en esta oportunidad un pequeño arito. Yo no sé si es de... Bueno, no sé qué es. Tiene arena, mucha arena pegada, así que nada, después lo vamos a limpiar. Pero bueno, se ve lindo. Bueno, seguimos. Hemos terminado otra salida. La verdad que muy contento. Bueno, antes de contarles las primeras conclusiones, quiero invitarlos a escuchar una radio que se emite todos los sábados a las 2 de la tarde, que es la primera radio de Argentina de detección de metales. Este sábado fue la primera emisión del programa, ayer, y se va a repetir el próximo sábado. Todos los sábados va a haber un nuevo programa, así que en Tonados Radio les voy a dejar el link para bajar la aplicación para el celular, para que lo puedan escuchar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Así que bueno, también les quiero mandar un saludo muy, muy especial a mis compañeros de Detección Intercontinental. La verdad que está bueno contar con ellos. Siempre todo el apoyo y toda la onda que le ponen a todo está genial. Así que un abrazo para ellos. Y una vez más quiero agradecerle a Luis de Tommy Traiga por esta oportunidad. Porque sin duda que poder conocer al Vanquish para mí fue un antes y un después. Bueno, ahora les voy a ir contando cómo me sentí en la playa, las primeras conclusiones. Pero bueno, les recomiendo que se contacten con Luis para lo que necesiten, un asesoramiento, cualquier equipo que necesiten. Siempre tiene una excelente predisposición. Y bueno, la verdad que tiene toda mi confianza. Así que bueno, gracias Luis. Y vamos a ver cómo nos fue. Hemos sacado estacas. La verdad que lo que es basura, muchísima menos que en otras oportunidades. Fíjense, solo 3 pull tabs, algunas tapitas y muchísimas monedas. La verdad que muchas monedas. Quiero mostrar estas cositas, ¿no? Estos pequeños objetos de metal. Lo primero es que yo sentí es la estabilidad que tiene el Vanquish. Ustedes saben que yo detecto en la playa y es de mar, o sea que tiene agua salada, lo que aumenta la conductividad de los metales, ¿no? Entonces, en general, la conductividad y de los metales más. Entonces detecta a veces la arena, pequeños objetos y te los marca muy fuerte. En este caso, el Vanquish fue muy estable. Tiene 10 niveles de sensibilidad. Yo quizás le bajaba una rayita y ya con 9 no se escuchaba nada. No se escuchaba nada. Tanto afuera como en la arena húmeda, como en el agua. La verdad que estuvo 10 puntos. Tiene muy buena profundidad, tiene muy buena profundidad. Diría que más que el Simplex. Tuve que hacer pozos bastante profundos. Y les mostraba este objeto, esta pequeña lámina de metal, de aluminio, no sé qué es, que estaba profunda y realmente la detectó fuerte. De hecho, al no tener pinpointer me costaba encontrarlo, ¿no? Me pasó con varios pequeños objetos, ¿no? Que eran muy muy chiquitos y los detectaba. Obviamente esto es fruto y consecuencia de la multifrecuencia, ¿no? El tener una frecuencia simultánea que esté funcionando la alta, por ejemplo, hace que pequeños objetitos los detecte muy muy fuerte. Así que bueno,
¿Qué podemos destacar? Bueno, muchas monedas. Después tenemos este colgante que apareció casi en la superficie. Teníamos la crucecita, también muy chiquita. Bueno, y este arito que dice Bulgari. Así que, bueno, pero miren la costra de arena y cemento. Después tenemos acá dos anillitos. Ustedes dirán cómo, si apareció uno solo en el video. En este caso, el segundo corresponde. Esperen que ahí acomodo la cámara. El segundo corresponde a una salida que hice antes de tener el Vanquish. Una salida que hice con Facundo, con un amigo. Así que te agradezco, Facu, que me prestó el GoFine, como se diga. Y apareció este hermoso anillito de plata, que ya lo compartí en mis redes sociales. El que se quiera sumar, busque en Facebook o en Instagram, Valiosa Detección. Tiene un montón de piedritas, no le falta ninguna. Así que la verdad que hermoso. Y el único anillo ahora sí que salió en esta oportunidad, este anillito de plata. Finalmente es de plata porque, comparando los ID con los anillos de acero quirúrgico, son muy bajos los del acero. Así que este finalmente era de plata. Aparte está dobladito, ¿no? Vieron que el acero se mantiene mucho más uniforme y más rígido. Así que bueno, desde ya que los invito a que se suscriban, que es muy importante para el canal. Los invito a que dejen un like y que también que escriban comentarios a ver qué pueden aportar de información del Vanquish, el que lo tiene. También que me quieran preguntar algo, ¿no? Esto es una comunidad que nos vamos ayudando entre todos. Así que bueno, sin más, los dejo. Nos vemos la próxima y muchas gracias a todos.